En el capítulo anterior de My Safe Son, Lynn se enteró que Jane, su mejor amiga, siempre estuvo enamorada de ella, preguntándole directamente si sus sentimientos seguían intactos, logrando que Jane se congelara en medio de sus brazos, llegando así al capítulo número 3. Sé que había dicho que el capítulo anterior había superado al primero, pero déjenme decirles que les ganó a los dos y por mucho. Por favor, quédense hasta el final porque todo lo que pasará les aseguro que los dejará sin aliento. Y es que el capítulo abre con un recuerdo del pasado en donde Jane había ido a casa de Lynn con la excusa de realizar sus tareas, para pasar más tiempo con el amor de su vida, en donde vemos como Jane copiaba cada una de las respuestas de Lynn, cosa que hacía sonreír a esta última, sin darse cuenta del profundo amor que Jane le expresaba en cada una de sus miradas. Hasta que Lynn, muy divertida por la situación, pero queriendo en verdad saber la respuesta, le preguntó a Jane que si ella no estuviera, ¿quién le enseñaría? A lo que Jane le respondió que nunca le permitiría irse de su vida, cosa que dejó muy pensativa a Lynn, por lo que Jane procedió a hacerle una promesa de meñique, en la que le decía que pase lo que pase nunca le dejaría, por lo que procedió a intentar convencer a Lynn de prometerle lo mismo, pero Lynn, sabiendo que pronto la dejaría, trató de evitar hacerle la misma promesa, incluso cuando Jane empezó una pelea de almohadas, en la que vemos cómo finalmente Lynn cayó encima de Jane, mirándose fijamente por unos segundos, terminando por prometerle no dejarla nunca. Todo después de la constante insistencia de quien en el futuro sería su más grande amor. De vuelta al presente, Lynn le explicaba a Jane que había encontrado la camiseta en donde nuestra protagonista le preguntaba si podía amarla. Jane, sin saber qué decir, le respondía que esa camiseta era suya, ya que le había hecho firmarla cuando ambas se habían graduado. A lo que Lynn le preguntó si ella había leído lo que ella le había escrito en la suya, revelándonos que Jane nunca lo leyó, ya que la noche en la que había ido a confesarle sus sentimientos, su corazón se sentía tan destrozado al saber que había sido abandonada por Lynn, por lo que nunca quiso volver a tocar su camiseta, dándole la espalda a una Lynn la cual tenía todo un remolino de emociones en ese momento. Por lo que nuestra fotógrafa tomó rápidamente la camiseta de Jane pidiéndole disculpas, llorando mientras le decía lo mucho que lamentaba no haberle dicho que se iba a ir del país, pero tenía demasiado miedo en ese entonces, por lo que Jane, aún herida y de espaldas a Lynn, le contestaba que a pesar de saber que la iba a lastimar, decidió irse sin avisarle, cosa que Lynn no pudo soportar escuchar, ya que terminó abrazando a Jane, confesándole que la razón por la cual tenía miedo era porque si Jane le hubiera pedido quedarse, ella habría cedido, diciéndole lo importante que es para nuestra protagonista, asegurándole que nadie puede reemplazarla, ya que ella es su mejor amiga. Pero Jane, al escucharla pronunciar esas palabras, se armó de valor preguntándole si podía amarla más que como a una amiga, tomando ambas manos de Lynn y mirándola fijamente a los ojos, ya que si todo había salido a la luz, al menos trataría de tener una oportunidad con la chica a la que había amado desde su adolescencia. Y es por eso que con mucha valentía se acercó lentamente a los labios de Lynn, en busca de un contacto. ¡Vaya, qué romántico! Al ver cómo Lynn no la rechazaba, ambas unieron sus labios en un tierno beso, en el que Jane le expresaba todo lo que nunca le había dicho con palabras, confesándole una vez más el no querer ser solo su amiga, ya que siempre la había amado. Pero cuando un segundo beso iba a suceder, Lynn se terminó separando, aún confundida por todo lo que estaba sucediendo, por lo que sin decir ninguna palabra y tras una rápida mirada a Jane, se retiró de la habitación, dejando sola a nuestra protagonista. En casa de Lynn, vemos como su mamá recibía muy alegre varios regalos que Kate, la ex prometida de Lynn, les había enviado desde Nueva York, emocionándose al ver a su hija, diciéndole lo dulce que es Kate y lo aliviada que se siente de que su nuera siempre esté cuidando de Lynn. Esta última, con un nudo en su garganta y lágrimas rodando por sus mejillas, miraba todos los regalos que estaban en el sofá, sabiendo que era una forma en la que Kate trataba de enmendar el daño que le había ocasionado por haberle sido infiel. Quiere lavarme el cerebro, me quiere ver la cara, asqueroso roedor. Al percatarse del estado de Lynn, muy preocupada se acercó a nuestra protagonista, preguntándole el porqué de sus lágrimas. Tras unos segundos en los que la mente y el corazón de Lynn trataban de procesar cómo darle la noticia a su mamá, le contó todo lo que había pasado con Kate, ya que ella misma la había visto en la cama con alguien más. En su conversación nos damos cuenta cómo en el pasado también la mamá de Lynn pasó por lo mismo, por lo que comprendiendo a su hija y empatizando muy a su manera con el sufrimiento de Lynn, le aconsejó no alejarse de Kate.
ya que ella misma consideraba que el haberse separado del papá de Lin fue un error, ya que gracias a eso otra mujer se casó con él y ella tuvo que trabajar el doble para sacarlas adelante, diciéndole a Lin que no quería ver cómo ella, según sus palabras, cometía ese mismo error. Lin le refutaba que no se había equivocado, pero su mamá, aún muy alterada, le pedía que olvidara la infidelidad de Kate, porque si se marchaba no conseguiría nada, pero si se quedaba con ella seguiría recibiendo todo. Lin solamente la escuchaba con la mirada en el suelo. Claramente no iba a seguir sus consejos, pero escucharla le dolía. Por lo que cuando su mamá se retiró, Lin no pudo seguir aguantando sus lágrimas, llorando mientras trataba de tranquilizarse a sí misma. Por otra parte, vemos a su mamá llorando en su habitación, puesto que el haberse enterado de esa noticia fue un duro golpe para ella, ya que es obvio el inmenso cariño que le tiene a Kate, por diversos motivos. Tomando su teléfono se comunicó con Tuk, acordando reunirse en ese momento. Cuando Jane se dirigía a casa de Lin, vemos como tanto Tuk como salían de la casa de esta última. Más adelante sabremos a dónde se dirigían, pero cuando Jane llegó a la entrada, observó a Lin, quien estaba en una de las ventanas de su habitación, mirándola fijamente, aunque después de unos segundos Lin cerró las cortinas y se alejó, por lo que Jane, con mucha paciencia, entró a la casa de su amor y se dirigió a la puerta de la habitación de Lin, diciéndole que si estaba enojada con ella por lo que le había dicho, lo lamentaba mucho, ya que podían hacer como si eso nunca hubiera sucedido, porque si Lin quería que solo fueran amigas, entonces eso sería todo lo que Jane sería. Lin, quien estaba del otro lado de la puerta, lloraba en silencio, mientras la escuchaba, y más cuando Jane le recordó que siempre iba a estar ahí para ella, haciéndole recordar la promesa que hicieron hace muchos años atrás, de nunca abandonarse. Las vemos a ambas llorar mientras una puerta era todo lo que las separaba. Cuando Jane volvió a su casa, recordó que en el pasado Tuk le había dicho que leyera lo que Lin le había escrito en su camiseta, por lo que con mucha curiosidad la sacó de su armario, pero al buscar por todas partes no encontró nada, decepcionándose por ello, por lo que al bajar las gradas de su casa se encontró a una Lin llorando mientras la esperaba, sorprendiéndose al verla pero abrazándola para tranquilizarla. Otra escena nos muestra a nuestras protagonistas conversando, en donde Lin se sinceraba con Jane al decirle que no quería que la malinterpretara, pero no se sentía enfadada con ella por haberle preguntado si podía amarla. Tampoco se sentía enfadada porque Jane la besó, cosa que hacía que Jane sonriera mientras la miraba directo a sus ojitos. Lin continuaba diciendo lo bien que se sentía al lado de Jane, ya que incluso su corazón se aceleraba cada vez que nuestra chef se acercaba a nuestra protagonista, y lo nerviosa que se ponía cuando Jane la miraba, cosa que sí somos testigos que pasaba. Comentarios que hacían que el corazón de Jane latiera más fuerte, mientras su sonrisa de felicidad aparecía. Cuando Lin admitió que desde que regresó sus sentimientos habían cambiado, ya que ahora tampoco la veía como a una amiga. Ambas procedieron a besarse con una química impresionante y un inmenso deseo que ambas habían estado conteniendo. En otra escena vemos como ambas llegaban al restaurante de Jane, mientras se dedicaban sonrisitas tímidas y miradas con mucha complicidad, hasta que Lin se distrajo con unas flores que le habían mandado a Jane, mencionando lo lindas que eran. Por otra parte, dentro de la cocina, los chefs se emocionaban por las mismas flores, comentándole a Jane que cada mes la misma persona se las enviaba, aunque notamos la indiferencia de Jane hacia ellas, ya que seguramente la persona que se las envía no es de su agrado. Por lo que cuando Lin entró diciendo que iba a tomar las fotos de los platillos, los chefs de Jane se excusaron para salir de la cocina y comentar que nuestras protagonistas muy pronto saldrían juntas, ya que todo en ellas gritaba la atracción y el amor que se tenían la una a la otra. Esa noche, cuando el restaurante ya había cerrado, vemos a Jane asegurándose que todo estuviera en orden. Lin, muy intrigada por las actividades de su futura novia, se acercó a ella preguntándole si no le resultaba agotador hacer todo ella sola, a lo que Jane le contestó que no lo era, puesto que tenía días libres y podía hacer lo que más amaba. En ese momento notamos como Lin sonreía al mirar el sofá de Jane, ya que recordaba absolutamente todo lo que habían hecho en él la noche en la que se había emborrachado. Al volver a casa de Jane, notamos como Tuk no se encontraba ahí, por lo que ambas llegaron a la conclusión de que tanto la madre de Lin como la tía de Jane seguían juntas, porque tenía mucho por desahogar. En la habitación de Jane, Lin le decía que la iba a esperar mientras nuestra chef se duchaba,
aunque cuando Lynn notó la camiseta de graduación, la tomó con mucha nostalgia, hasta que Jane le cuestionó el por qué no le había firmado, cosa que Lynn le dijo que sí lo había hecho, mostrándole justo donde le había escrito. Y es que realmente escogió un lugar bastante complicado de notar a simple vista, por lo que Jane nunca leyó que le había escrito "Lo siento por romper mi promesa", por lo que tras intercambiar una pequeña plática, Lynn acariciaba el rostro de Jane, admirando cada detalle de la chica que tenía enfrente, la cual la amaba con todo su corazón, procediendo a hacerse una nueva promesa. Y es que si su relación no llegaba a funcionar, las cosas no cambiarían entre ellas dos. Por lo que cuando Lynn besó el torso de la mano de Jane, continuó con un rastro de besos hasta llegar a sus labios, besos cargados de mucha ternura que avanzaron más allá, teniendo así su primera noche juntas. Cuando todo había terminado, vemos como Lynn observaba con mucho cariño y admiración a su amor, hasta que Jane se percató de ello, sintiéndose muy avergonzada por la intensidad de la mirada de Lynn, preguntándole muy sonriente el por qué la estaba mirando de esa manera, cosa que Lynn respondió al confesarle que se acordaba de todo lo que pasó la noche en la que estaba ebria. Acariciando el brazo de Jane y dirigiéndolo a la altura de su corazón, le dijo que ya no le dolía más, pero en ese entonces no le contó que se acordaba de todo porque aún no habían cruzado la línea de amistad que la separaba y se sentía extraño. Pero en eso Jane la besó, preguntándole si ahora se seguía sintiendo así, cosa que Lynn contestó que no. La mañana siguiente, nuestras protagonistas amanecieron muy felices y abrazaditas, siendo su sueño interrumpido por una llamada de Pai, cosa que puso alerta a Jane. Aunque cuando Lynn contestó la llamada, la modelo le proponía un trabajo el cual nuestra fotógrafa aceptó. Pero por otra parte, Jane en la cocina le preparaba un jugo de frutas al amor de su vida, muy molesta por la llamada de la chica que también está enamorada de Lynn. Cuando esta última apareció, le aclaró a Jane que esa llamada era por trabajo, por lo que Jane solo procedió a respirar hondo cambiando de tema, ya que le decía que tanto su tía como su mamá habían ido de viaje a la playa por 2 semanas. Después de hablar un poco sobre ello, Jane le entregó su juguito proponiéndole realizar también un viaje a la playa, pero Lynn tuvo que rechazar su oferta pidiéndole realizarlo la siguiente semana, cosa que sorprendió y entristeció a Jane, al saber que el motivo era Pai. Otra escena nos muestra a Tuk y conversando sobre Lynn, en donde la madre de Lynn expresaba su preocupación ya que ella pensaba que nadie más que Kate podría cuidar de Lynn, a lo que Tuk le daba de ejemplo a Jane, ya que antes de tener su propio restaurante, en el pasado solía trabajar en un hotel 5 estrellas, ganando mucho dinero, pero al tomar su decisión ella la apoyó en todo, terminando por aconsejarle a su amiga apoyar en cada decisión a Lynn, ya que seguramente encontraría a alguien que la amara y cuidara de ella. De vuelta con Jane, la vemos buscar entre las cajas negras viejas fotos de ella con Lynn, aunque el misterio de la caja de Tuk aún sigue sin resolverse. Por otra parte, en casa de Lynn, esta se encargaba de mostrarle su trabajo a Pai, quien aprovechaba cada momento para coquetearle a nuestra fotógrafa, la cual trataba de evadirla lo más que podía, ya que ahora se encontraba con Jane. En un momento de su conversación, se nos revela que la modelo a quien Lynn se encargaría de fotografiar sería Ayla, la cantante más popular del momento, por lo que en un futuro tendremos un cameo de nuestra idol favorita. Mientras Lynn seguía rechazando a Pai, concentrándose en su trabajo, vemos como Jane, muy ilusionada, le preparaba una cena romántica al amor de su vida. Cuando la noche llegó, la vemos muy inquieta y molesta preguntándose cuándo se iría Pai de la casa de su futura novia, por lo que minutos después, cuando Lynn apareció en casa de su amor, se sorprendió al ver cómo Jane había decorado su casa, haciendo un camino de fotos de ambas, iluminadas por unas luces muy cálidas y un camino de flores que llegaban al comedor, en donde una cena romántica la había estado esperando. Aunque su dulce sorpresa no duró mucho, puesto que Jane, con lágrimas en sus ojitos y muy herida, se acercó a Lynn, reclamándole por lo mucho que se habían tardado ambas, ya que habían pasado todo el día juntas. Lynn, al no entender el enojo de Jane, le preguntó el por qué estaba enfadada, a lo que Jane le preguntó si a ella no le enojaría verla con otra persona, puesto que Lynn debería entender mejor que nadie lo que se siente el ser traicionada. Lynn, sin embargo, seguía impactada por lo que Jane le decía, asegurándole que nada había pasado con Pai.
Pero Jane seguía muy molesta con ella, por lo que se nos muestra un flashback en el que Jane observó cómo Lynn acomodaba uno de los botones del vestido de Pi, aunque sin querer ver nada más se alejó rápidamente, llorando por las conclusiones que había hecho. Pero rápidamente limpió sus lágrimas cuando Pi salió de la casa de Lynn, acercándose a ella, diciéndole que le alegraba verla, comentándole lo dulce y excelente que es Lynn en su trabajo, comentarios que hacían enojar más a Jane. Enojo que aumentó cuando la chica le decía que ambas conectan tan bien en su trabajo y en lo personal, ya que al trabajar en el mismo sector seguramente se verían muy a menudo. En eso, Jane le expresó que no le importaba lo que le decía, cosa que hizo sonreír de una manera retadora a Pi, la cual seguía diciéndole, o mejor dicho, advirtiéndole que las personas que trabajan en un mismo sector suelen llevarse muy bien, por lo que si un día ella llegaba a salir con Lynn, esperaba que no le importara si la acaparaba solo para ella, llevándonos así al momento exacto en el que Jane le reclamaba a Lynn por lo que vio. A pesar de los múltiples intentos de Lynn por explicarle que nada había pasado, Jane no le creía, por lo que se alejó de la fotógrafa, quien le decía el cómo podían seguir adelante con su relación si en la primera oportunidad estaba sacando conclusiones precipitadas, gritándole que nadie estará con ella si sigue comportándose así. Aunque cuando vio la foto de la promesa que habían hecho en el pasado, sus palabras le pesaron, arrepintiéndose en ese momento y dando por finalizado el capítulo.